Ok, bueno, no, aquí tenemos pues varias preguntas, algunas que estoy contestando por interno, otras que de pronto pueden ser de mayor interés para el público, las estoy colocando como más abiertamente. Pero entonces, por favor, tenemos unos últimos 5 minutos. Si ustedes nos escriben sus preguntas, podemos direccionarlas a cada uno de los profesionales para que nos den entonces respuestas a esas inquietudes. Por favor, en el chat vayanlas colocando y yo las voy leyendo para que el más idóneo la pueda contestar. Entonces, vamos viendo quiénes están colocando preguntas. Desde lo que ustedes consideren, desde la parte económica, desde la parte técnica de IPWI, desde si su portafolio, quieren saber si su portafolio es ideal para entrar a esos procesos o si todavía no. La ventaja, como lo hemos comentado, es que desde Latinoamérica yo estoy como embajador y podemos hablar en español, poder hacer una primera revisión, una primera reunión para comentarles todo el contexto, y una vez se haga la analítica, pues ya pasamos a los profesionales quienes nos ayudan a entender cuál es la mejor estrategia para ustedes implementarse en IPWI. Entonces voy a ver las primeras preguntas, a ver qué nos dicen por acá. Nos dice Daniel Barrón, ¿consideran TRL and CRL de la invención y bibliométricos científicos, además de los Q-values y license transaction, para evaluar los portafolios? Interesantísima pregunta, Daniel. Quiero darte una introducción, but I want to Chip can answer that question. I will say something in Spanish and I will say the question in English. Pues mira, el primer acercamiento que se hace es desde los Q-score y los V-score, ¿sí? Desde la calidad de la patente y la validez que pueda tener. Una vez que esos scores sean idóneos o en hallazgos interesantes, ya se entra en profundidad en otros detalles de la patente, como si el inventor sigue disponible para el proceso, si hay prototipos, si la universidad sigue invirtiendo, está trabajando en ello o no, y claro, el TRL, específicamente el TRL y el CRL, para saber la maduración tecnológica y la maduración comercial. Pero es un punto posterior a ello. Voy a darle la palabra a Chip para que nos complemente la respuesta. Chip, Daniel is asking us if you consider TRL and CRL of the invention, as well as the bibliometric scientifics, I don't know what it means, and after the Q score, V score, and the market transaction to value the portfolios? Well, we try and look at everything. The TRL and CRL are obviously linked in many ways to market traction. More than anything, the most important thing overall with TRL and CRL is with the portfolio, how much know-how, how much research, how much proof of concept, how much documentation the patent owner has. And just to weigh in on the bibliometrics point. So when we so when I mentioned before around the quality score piece that we do, I think there's a white paper on our website, right, Chip? You can go and download it and have a read how our validity score and how our quality score is calculated out. But that score takes a lot of factors into account, including a lot of work around things like citations.
So we do factor those type of aspects in as well. Okay, thank you very much. Aquí tenemos una pregunta súper interesante de Juan Manuel Chávez. Juan Manuel, un saludo. Nuestro director de Ready, la OTRI de mi ciudad, y nos dice lo siguiente: gran parte de la propiedad intelectual identificada en la Alianza del Pacífico, Colombia, Perú, México, Colombia, Perú, México y Chile, solo está protegida en su país de origen. ¿Qué tan fuerte es la plataforma en mercados latinoamericanos? ¿Cuántos deals, volumen y valor han cerrado? Entonces voy a traducir esta pregunta para que Chip maybe can answer that question. Chip, Juan Manuel is one of the authorities directors in Colombia, and he said the huge amount of patents are identified in the Pacific Alliance. It means Colombia, Mexico, Peru, and Chile, and are just protected in our countries, in our origin countries. What is the strength of the platform in this Latin American market? How many deals, volume, and price had deals with the platform? So I can answer the question, but I want to use Chip can explain which is our strategy with Licenciarte and IPW just to patent abroad. I'm here, sorry. Specifically, IPW and our focus when we started 3 years ago was in the United States, Europe, and Asia. Not that we don't like Latin America, but most of the transactions happen in the United States and Asia. So we were focused on that, and our transactions have all occurred in that space. About 2 years, maybe a little more than a year ago, we added to our focus universities. The tech transfer, lower TRL assets, trying to support that, the knowledge capture, knowledge transfer, which is about the same time we met you, David, our good friend. And you really, again, David, have introduced us to Latin America. I will say for sure, this conference has opened our eyes even wider to the potential in South America. So sadly, we haven't had any successful transactions yet, but I would like to say I am confident that Norma and IPICYT will be our first very shortly, and we look forward to more in the future. Thank you, Chip. Quiero complementar en español un poco, y es que la estrategia que hemos definido con IPW desde Licenciarte, y creo que ya hemos conversado con más de 20, 30 universidades, instituciones en Colombia, en México, en Perú, en Chile, es enfocarnos por ahora en el portafolio que tengan estas universidades o las hubs o las OTRIs en mercados desarrollados, porque realmente la red de brokers y de agentes comerciales que ellos tienen están enfocados, como dice Chip, en Estados Unidos y en Asia. En el caso de Connect, por ejemplo, que identificamos, se hizo una separación de grupos de universidades. El tercer grupo son esas universidades que no tienen patentes en el exterior. Lo que se propone es una estrategia de fortalecimiento desde la OTRI, y si desde Licenciarte nos acompañan a colaborar, magnífico, para que fortalezcan sus procesos y en los próximos 2, 3, 5 o 6 años, algo similar a lo que mostré en mis diapositivas, puedan estar listos para un proceso de transferencia a nivel internacional. Probablemente IPW en una segunda o tercera fase de su modelo de negocio
incursionará no solo llevando patentes de Latinoamérica a mercados desarrollados, sino probablemente de viceversa. Es probable. Well, I have another question that is currently, maybe Vincent Chip can answer that. What about if we can license an agreement with a third party together, maybe as a joint, co-joint brokerage, I don't know. So IPW has some special discount if we can license the patents as a team. Sure. I mean, it's hard to say when we're not looking at the specific terms, but generally we try to be as inclusive as possible. We don't want to replace anybody in the space. We want to make more transactions happen. So we work with anybody and everybody who's involved in the transaction space today, and we entertain any types of arrangements because ultimately you guys know better than us how Latin America works and the type of arrangements that need to happen. Thank you, Vincent, very much. Thank you, Vincent. No, es así, el modelo de negocio de IPW es una cadena de brokers, agentes, OTRIs, embajadores, en los cuales cada uno cumple su rol y la idea es que podamos ir ganando en la medida del esfuerzo que vayamos haciendo. Una última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo. De las varias preguntas que nos han hecho, quiero extender la pregunta de nuestro amigo Yahir en Perú, que nos comenta: los servicios son buenos, sin embargo, siempre es bueno lograr capacitación e información de alto nivel. ¿Cómo atienden eso? Voy a responder primero desde licenciarte en compañía con IPW y después quiero trasladar la pregunta a ellos porque sé que ellos están trabajando algo con China. Como he venido comentando en la charla, IPW es un embajador de, licenciarte es un embajador de IPW. Hay varios embajadores alrededor del mundo. Quiere decir que nosotros desde licenciarte tenemos otros servicios, no solo desde la transferencia de tecnología con IPW. Hacemos procesos de fortalecimiento a las universidades, capacitaciones, diagnósticos, reportes de valoración de patentes, coordinamos la estrategia de transferencia y demás. Y uno de nuestros sueños, y yo siempre les digo a Chip y a Franklin, que es la persona que está en el backstage, ustedes no lo han visto, pero ha hecho un magnífico trabajo en poder colocar las presentaciones y los videos de cada uno de nosotros. Por lo tanto, very thank you, Franklin, for your job. Siempre les he dicho a ellos que a final de este año ellos van a terminar hablando español. De tanto volumen de trabajo que estamos teniendo con las personas, las universidades y los centros de investigación en Latinoamérica, ellos van a terminar hablando español y sería un placer poderlos traer para hacer una capacitación en conjunto. So, IPW friends, Jahir from Peru says that the services are very good. However, it is always better to have some workshops or some workshops to understand the model and to involve the people that are not knowledgeable in our countries in this scenario, in the transfer scenario. So how IPW resolve the problem? Do we have a department for workshops, or maybe Chip, you can talk about the experience in the city from China that you told me before? Well, let me see if I understand the question. Our resources are much more now focused on Latin America. Much like when we put an office in China,
we realized we had to put some kind of roots in that country to be successful. We need to build relationships. And kind of like I talked about earlier, we are about our network. And it's not just sellers, it's not just buyers. It's not even commercialization partners. It's everybody. It's the experts, right down even on the university level. David, you've done a great job introducing us to people. We have been actively reaching out to law firms in South America for the last 6 months, building relationships with them. And we just keep expanding what it is we're doing. And honestly, I feel like we found Latin America to kind of be a gold mine, because a lot of other entities aren't really looking at Latin America. And we've seen from the universities looked at over the last 6 months, there's some exceptionally good assets, really, really smart people, driven people to transfer this technology. And that's what excites us. Vince? Yeah, I mean, and what I would also add to that is that Latin America comes with the opportunity to do things better and some ways differently than what some of the markets have done in the past. To learn from the mistakes that they've made, and to look at where the market's moving in the future, which is a significant refocus globally on commercialization and extracting the value out of innovation assets. Playing on the China point, we are actually doing a lot of work out there at the moment, and talking with the regional governments on how we can help educate and drive awareness in the market. We, as part of the platform, we do see that as part of our role. Currently, we don't have anything in the pipe as it stands for Latin America, but that changes relatively quickly. And as Chip said, following this webinar and following some of the great conversations we've been having with people like IPICYT, Connect Bogota, and a lot of other universities and academics on the ground, we recognize that there is a strong appetite to transact, and there's also running alongside that always comes with a strong need for that type of workshop and education and best practice. So we're more than happy to explore that, and anybody who wants to engage on that with us, feel free to drop me an email. Okay, Vincent, thank you very much for your comments. Ok, muchas gracias a todos ustedes. Ha sido un gran placer haber compartido esta tarde con todos ustedes desde diferentes lugares del mundo, los conferencistas desde Denver, Wisconsin, Londres, San Luis Potosí, Bogotá, Cali, y los participantes de todos los rincones de Latinoamérica. Fue un gusto poderles presentar los esfuerzos que estamos haciendo por empujar nuestras tecnologías hacia los mercados desarrollados. Desde la analítica que ha podido ver IPWE, Chip me dice, no sabíamos que tenía muy buenas tecnologías que seguro empresas en mercados desarrollados quisieran tener, y es poder hacer ese salto al vacío, no esperar a que estas tecnologías estén en TRLs muy avanzados, porque en mercados como Europa, Estados Unidos y Asia, ellos tienen personal y tienen el conocimiento para madurar esas tecnologías en etapas tempranas. Entonces, esperemos poder conversar con varios de ustedes que tengan proyectos, que tengan tecnologías en fases PCT o que ya las hayan escalado a fases nacionales en Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa. Todos esos podemos hacer los análisis, podemos revisar la forma de trabajar con IPWE. Desde Latinoamérica yo puedo colaborar con el mayor de los gustos. Al ser embajador, esa es mi función, poder llevar todos los
temas desde Latinoamérica a IPWE y poder trabajar sobre todo de la mano de las OTRIs y de los hubs. No ser una competidora más, sino que ustedes tienen toda la masa concentrada, toda la confianza de sus miembros y sus asociados. Hablan, si bien hablamos español, no es el mismo español que hablan en México, no es el mismo español que hablan en Chile, en Argentina, y ni decir pues en Brasil. Entonces es mucho más fácil si vamos conectados y vamos como todo un equipo de Latinoamérica, donde lo que quise presentar en un inicio tiene un trasfondo político también, y es que como toda Latinoamérica unida podemos tener mucha más fuerza, no solo en ambientes políticos, sino también en entornos económicos. Es una idea teórica, pero que realmente se puede implementar. Uno puede colocar un portafolio en IPWE de todas las patentes de Latinoamérica y vendérselo a una corporación o a varias corporaciones a modo no exclusivo. Entonces, muchas gracias. Por favor, síganos en nuestras redes sociales en LinkedIn. Estamos como Licenciarte. Nos pueden escribir a info@licenciarte.tech, como technology, en inglés es TECH, o a mi correo personal david.hurtado@licenciarte.tech. Estamos esperando a que podamos ver esas tecnologías disruptivas que podamos acompañar a esos mercados desarrollados. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los conferencistas. Thank you very much for the speakers, the people behind the scene, Franklin, Elizabeth, muchas gracias. También nuestra asistente en Licenciarte. Gracias por ese apoyo detrás de cámaras también. Y muchísimas gracias a los asistentes. Thank you, David. Thank you, everybody, for attending. It was wonderful to speak with you. Gracias. Saludos. Gracias. Hasta Thanks, luego. everybody. Muchas gracias. Gracias, bye.